Buenos días, estimados estudiantes del grado 11 del Colegio Fernando Soto Aparicio. Bienvenidos a otra clase de química orgánica. Hoy trataremos un tema muy particular: las propiedades químicas de los alcanos y los cicloalcanos. Los alcanos y los cicloalcanos son compuestos poco reactivos a temperatura ambiente. ¿Y por qué son poco reactivos a temperatura ambiente? Esto obedece, recordemos que los alcanos están formados por cadenas lineales, ramificadas o cíclicas, pero que están unidos por enlaces de tipo sigma. Recordemos que los enlaces sigma provienen de la hibridación sp3 que tenemos representada en esta parte, en la cual dos orbitales p se superponen, en este caso en el plano X, se superponen de manera frontal. A mayor superposición, el enlace será más fuerte y será difícil de romper. Esta es la condición por la cual los alcanos y los cicloalcanos son poco reactivos, porque sus moléculas son difíciles de separar. También debemos recordar que los carbonos cumplen una propiedad fundamental, y es que todos los carbonos son tetravalentes. Esto quiere decir que a su alrededor siempre se encontrarán 4 enlaces. Siempre, pero siempre, los carbonos cumplirán con esta propiedad de la tetravalencia. Esto lo debemos tener pendiente. Entonces, para iniciar el tema, podemos resaltar que las reacciones químicas de los alcanos y de los cicloalcanos se dan, pero en condiciones severas, en condiciones especiales. Por eso se requieren altas temperaturas, catalizadores, altas presiones, y las principales reacciones que se pueden dar en esas condiciones serían: primero, la combustión; segundo, la pirólisis; tercero, la halogenación; cuarto, la nitración; y quinto, la hidrogenación catalítica. Estas son las 5 principales reacciones químicas que se presentan en los compuestos de los hidrocarburos saturados. Hidrocarburos saturados, recordemos, están conformados por alcanos y cicloalcanos. Y el término hidrocarburo quiere decir que son compuestos donde solamente se presentan los átomos de carbono y átomos de hidrógeno de manera exclusiva. Entonces, vamos a explicar cada una de estas reacciones a continuación. La primera reacción que se presenta en los alcanos es la combustión. Las combustiones son reacciones de oxidación que se producen de manera rápida y en la cual intervienen 2 materiales. Un material que hace el papel de combustible, en este caso los alcanos, y un material que hace el papel de comburente, en este caso será el oxígeno. En las reacciones de combustión, siempre los productos van a ser gas carbónico, agua y calor. No importa el tamaño del alcano. Veamos un primer ejemplo. Tenemos la molécula del metano, compuesto que tiene un solo carbono. Entonces, el metano reacciona en presencia del oxígeno para producir dióxido de carbono, agua y calor. Por último, debemos cumplir con la ley de la conservación de la materia. Para ello, verificamos que la cantidad de átomos en los reactivos sea igual a la cantidad de átomos obtenidos en el producto. En los reactivos encontramos un carbono y en el producto encontramos un carbono.
Veamos ahora los hidrógenos. En los reactivos se encuentran 4 hidrógenos y en la molécula de agua tan solo hay 2. Entonces, multiplicamos colocando un coeficiente a la molécula de agua y tendremos 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno en el producto igual a 4 átomos de hidrógeno en los reactivos. Por último, nos faltaría verificar la cantidad de átomos del oxígeno. En los reactivos encontramos 2 átomos de oxígeno. En el producto tendremos 2 átomos de oxígeno en la molécula de dióxido de carbono y tenemos 2 átomos de oxígeno en la molécula de agua. Entonces, en total tendríamos 4 átomos de oxígeno en el producto, mientras que en los reactivos se encuentran tan solo 2. Entonces agregamos el coeficiente 2 que multiplica la cantidad de átomos y tendríamos 2 por 2, 4 átomos de oxígeno en los reactivos y 4 en el producto. De esta forma, la ecuación nos ha quedado balanceada. Veamos ahora otro ejemplo de combustión de los alcanos, pero utilicemos un alcano de mayor tamaño. Para ello, empleemos el propano, cuya fórmula general es C3H8. El propano reacciona con el oxígeno y siempre el producto irán a ser los mismos, no importa el tamaño del alcano. Es decir, vamos a obtener gas carbónico, es decir, CO2 o dióxido de carbono, más agua, más energía. En muchos textos puede aparecer reemplazar la palabra calor por la letra E mayúscula con un vector pequeño hacia arriba. Nos faltaría balancear la ecuación. Entonces, los reactivos encontramos 3 carbonos. Entonces, multiplicamos en el producto colocando el coeficiente 3 carbonos en el producto, 3 carbonos en los reactivos. Veamos ahora los hidrógenos. Tenemos 8 hidrógenos en los reactivos. En el producto, en la molécula de agua, se encuentran tan solo 2. Entonces, multiplicamos por 4 colocando el coeficiente. 4 por 2, 8 hidrógenos en los productos e igual cantidad de hidrógenos en los reactivos. Nos quedaría por balancear los oxígenos. En los reactivos encontramos 2 átomos de oxígeno, mientras que en el producto tendremos 3 por 2, 6 átomos de oxígeno en la molécula de dióxido de carbono, mientras que en la molécula del agua se encuentran 4 átomos de oxígeno. 4 por 1, 4. En total tendríamos 6 más 4, 10 átomos de oxígeno en el producto. Entonces debemos multiplicar por 5, colocándolo como coeficiente a oxígeno. 5 por 2, 10. De esta forma quedará balanceada la ecuación y cumpliremos con la ley de la conservación de la materia. Ya hemos visto 2 ejemplos de combustión de los alcanos. El primero lo realizamos con el metano y el segundo ejemplo lo desarrollamos con el propano. Vamos a desarrollar un último ejemplo y en este caso lo vamos a hacer con el butano, cuya fórmula general es C4H10. But significa 4, butano. Entonces el butano reacciona con el oxígeno, ya hemos dicho, eso no nos tenemos que preocupar, que el producto siempre va a ser el mismo, gas carbónico o dióxido de carbono, más agua, más calor. Nos falta balancear la ecuación. Para ello vamos a utilizar otro procedimiento para facilitar ese balanceo. Observemos en la reacción anterior
que tenemos en los reactivos 3 carbonos que corresponden al propano. Entonces, es la misma cantidad que se va a colocar de carbonos en el producto. En este caso, en nuestro ejemplo, tenemos 4 carbonos, entonces colocamos como coeficiente el número 4 a la molécula que tiene el carbono en el producto. Observen lo siguiente, y aquí está el detalle, que el número de carbonos le vamos a sumar 1. Aquí tenemos en el ejemplo anterior 3 carbonos más 1 daría 4. Ese es el número que le vamos a colocar como coeficiente a la molécula del agua. Entonces observen, 3 más 1 nos da 4, que son las 4 moléculas de agua que tenemos en el ejemplo del propano. Igual debe suceder en el ejemplo que estamos realizando. Entonces, si tenemos 4 átomos de carbono, entonces la cantidad de moléculas de agua debe ser 4 más 1, 5. De esta manera quedan balanceados los carbonos, 4 carbonos, 10 hidrógenos y 10 hidrógenos, porque 5 por 2, 10. Nos restaría por balancear los oxígenos. En los reactivos tenemos 2 átomos de oxígeno, mientras que en el producto tenemos 4 por 2, 8 átomos de oxígeno en la molécula de dióxido de carbono. Y en la molécula de agua tenemos 5 por 1, tenemos 5 átomos de oxígeno. Entonces 5 más 8 es igual a 13 átomos de oxígeno. Como tenemos que equilibrar un número que multiplicado por 2 nos dé 13, ese número es 6,5. Para evitar el inconveniente de trabajar con números decimales y que no es lo más apropiado, entonces hacemos el siguiente procedimiento. Encerramos entre unas llaves toda la ecuación y la multiplicamos por 2. Este 2 solamente va a afectar a los coeficientes de los reactivos y a los coeficientes del producto. En otras palabras, a los números que están en color rojo. Entonces procedemos por último a hacer esa multiplicación. Y el resultado será el siguiente. 2 lo ubicamos como coeficiente del metano y entonces tendremos 2CH4H10 más 2 por 6,5 nos da 13 moléculas de agua, y en el producto hacemos lo mismo, multiplicamos 2 por 4 nos da 8 moléculas de dióxido de carbono más 2 por 5 corresponderán a las 10 moléculas de agua que se obtienen como producto y obviamente más calor. Verifiquemos si ha quedado bien equilibrada la ecuación. Entonces, 2 por 4 tenemos en los reactivos 8 carbonos. Aquí vemos que en el producto hay 8 carbonos. Miremos los hidrógenos. 2 por 10 nos da 20 átomos de hidrógeno. En el producto, 10 por 2 nos da 20 átomos de hidrógeno. Por último, nos restaría balancear. Mirad si los hidrógenos están bien balanceados. 13 por 2 tendríamos una cantidad total de 26 átomos de oxígeno en los reactivos, y vamos a mirar en el producto. En el producto tenemos 8 por 2, 16 átomos de oxígeno, y en la molécula de agua vamos a encontrar 10, aquí hay un 1, 10 átomos de oxígeno, 10
más 16 igual a los 26. De esta forma ha quedado balanceada la ecuación de manera correcta. Otra reacción que se presenta en los alcanos es la pirólisis. La pirólisis es un procedimiento que consiste en romper hidrocarburos de alto peso molecular empleando altas temperaturas y un catalizador, pero en ausencia del oxígeno, para que los productos no se quemen. Entonces no se utiliza, no se va a emplear el oxígeno. La pirólisis se emplea en el craqueo, que es un proceso de refinación del petróleo que consiste en fragmentar moléculas orgánicas complejas en moléculas más ligeras, es decir, en moléculas más pequeñas que se emplean en la elaboración de los combustibles. Como fórmula general de la pirólisis, tendremos que industrialmente se usa para alcanos que tienen más de 30 carbonos y cuyo producto serán alquenos y alcanos de bajo peso molecular. En la parte inferior de la fórmula general de la pirólisis para los alcanos hemos representado un hidrocarburo pesado que debe tener 30 o más carbonos. Esto quiere decir que esta cadena continúa. Observemos lo siguiente. Todos los carbonos presentan las siguientes condiciones. Las líneas negras representan los enlaces entre los carbonos y las líneas azules es la unión del carbono con los hidrógenos. De tal forma que cualquiera de los carbonos en esta cadena tiene siempre 4 enlaces. Uno arriba, uno en la parte inferior, uno a la izquierda y otro a la derecha. Observen que todos cumplen la ley de la tetravalencia. Entonces lo que ocurre en la pirólisis es la fragmentación de esa cadena para romperse en fragmentos más pequeños. Entonces vamos a romperlas aleatoriamente en cualquier parte. Dejemos un primer trozo de 3 carbonos, uno de 2, podemos dejar uno de 4, incluso hasta de uno solo, y así indistintamente la cadena se va a romper en varias partes, originando fragmentos de moléculas más livianas. Recordemos que el hidrocarburo de alto peso molecular se ha fragmentado en trozos más pequeños, formando pedazos de 3 carbonos, de 2, de 4, incluso, ya hemos dicho, de 1. Entonces, para explicar cómo se forman los alquenos y los alcanos de bajo peso molecular, he representado 2 de esos trozos en la parte inferior. En este caso, un primer trozo conformado por 3 carbonos, esta representación se encuentra acá, y esta segunda la he representado en este sitio. Veamos lo que ocurre. Observen que el primer carbono y el segundo tienen 4 enlaces y cumplen la ley de la tetravalencia. Pero ¿qué ha pasado con el tercer carbono? Tan solo presenta 3 enlaces. Y como debe cumplir la ley de la tetravalencia, siempre el carbono tendrá 4 enlaces. Esto va a generar una tensión entre los carbonos, haciendo que uno de los hidrógenos del segundo carbono sea desplazado. Entonces vamos a borrar un hidrógeno del segundo carbono que es desplazado, y observen que al salir se puede unir con este carbono de otro trozo de dicha molécula, se puede ubicar acá porque este carbono facilita esa unión y ahí completa los 4. Analicemos qué sucede. Entonces tendríamos CH3, entonces aquí ya no es CH2, sino CH porque solamente hay un hidrógeno. Pero al mismo tiempo de que es desplazado el hidrógeno entre los 2 carbonos, entonces para completar la ley de la tetravalencia se forma un enlace doble.
De esta forma, entonces, tendremos la fórmula CH3, CH enlace doble, CH2, que corresponde a la conformación del propeno. Pro significa 3 carbonos y eno, sufijo que nos quiere decir que hay un enlace doble. Entonces, en este proceso de pirólisis se ha obtenido un propeno. Veamos qué sucede con el segundo fragmento o trozo que hemos separado. De la misma forma que esta molécula más liviana recibió un hidrógeno, de otra molécula que esté después podrá recibir otro hidrógeno que permite unirse acá y así ambos carbonos van a completar los 4 enlaces. De tal forma que la fórmula nos va a quedar CH3, CH3, manteniendo su enlace sencillo de tal manera que tendremos 2 carbonos cuyo prefijo es el, y como el enlace sencillo es sencillo, entonces el sufijo es ano. Entonces, en conclusión, se ha formado un alqueno. También vemos el ejemplo de que se ha formado un alcano, y con el resto de la cadena carbonada pues van a ocurrir ejemplos similares. Eso depende de la cantidad de energía que se utilice y del catalizador que se emplee. Otra reacción que se presenta con los alcanos es la reacción de la halogenación. En la halogenación vamos a hacer reaccionar un alcano al cual lo vamos a combinar con un halógeno. Recordemos que los halógenos son los elementos del grupo 7A de la tabla periódica, el cual está conformado por los elementos del flúor, el cloro, el bromo, el yodo y por último el astato. Pero hay unas condiciones muy particulares, y es que la reacción del flúor con un alcano es explosiva, entonces no lo vamos a tener en cuenta. La reacción del yodo con un alcano rara vez se presenta, entonces también lo vamos a descartar. Y recordemos que el astato es un elemento radioactivo, entonces por esa condición también lo eliminamos. Entonces las reacciones de halogenación se van a hacer particularmente con el cloro y con el bromo. Y para lo cual se utilizan unos catalizadores, entre ellos HV, que es el símbolo de la luz ultravioleta NIO, altas temperaturas o un peróxido. La combinación de un alcano y un halógeno, empleando cualquiera de estos catalizadores, el producto va a ser un haluro de alquilo más un haluro de hidrógeno, que en este caso, como se utiliza un halógeno, será un ácido halogenado. Para hacer la explicación vamos a utilizar la representación de Lewis que encontramos en este recuadro en la parte inferior, en la cual se utilizan los símbolos de los elementos y los electrones de valencia que intervienen en los enlaces. Entonces, en esta representación tenemos la molécula más sencilla, que es el metano, que está conformado, como lo vemos en la representación, por un carbono unido a 4 hidrógenos. Y lo vamos a hacer reaccionar, en este caso, con una molécula de cloro. ¿Qué es lo que sucede? En este tipo de reacción hay una sustitución. Entonces, un átomo de cloro va a reemplazar a un átomo de hidrógeno. Entra un átomo de cloro y va a salir un átomo de hidrógeno. Aquí se presenta una afinidad electrónica, la cual vemos representada en esta otra esquina. El cloro tiene 7 electrones de valencia, mientras que el hidrógeno solo tiene un electrón. Aquí se presenta una afinidad porque el hidrógeno va a compartir su electrón con el cloro para que éste complete la ley del octeto, y esta afinidad química hace fácilmente esa unión.
Volvamos entonces a la representación de Lewis. Les recuerdo que es una reacción de sustitución en la cual un halógeno sustituye o reemplaza un hidrógeno de un alcano. Entonces, vamos a realizar un proceso de halogenación y vamos a partir de la molécula más sencilla, que es el metano, a la cual la vamos a hacer reaccionar, en este caso con cloro. Recordemos que es una reacción de sustitución en la cual un cloro reemplaza a un átomo de hidrógeno. Entonces, un hidrógeno va a salir y va a ingresar un cloro. Entonces, borramos el hidrógeno y ubicamos en su lugar a un cloro. Entonces, el producto que se obtiene es CH3, porque hay 3 hidrógenos, unido a un cloro. Nombre del producto: cloro metano. El hidrógeno que salió se une con el cloro sobrante y entonces se forma el ácido clorhídrico HCl. Podemos continuar con el proceso de halogenación tomando el producto obtenido en la primera reacción, el cual ubicamos en la parte inferior, CH3Cl, y volvemos a agregarle cloro. Entonces veamos, en la parte inferior quitamos otro hidrógeno y le agregamos un cloro, de tal forma que el producto obtenido ahora es CH2, que está unido a 2 átomos de cloro, es decir, Cl2. Nombre del producto: diclorometano. Di, porque son 2, diclorometano. Repetimos que el hidrógeno saliente y el cloro sobrante nos van a formar el ácido clorhídrico. Podemos continuar con el proceso de halogenación tomando el producto obtenido en la segunda reacción. Entonces lo ubicamos en la parte inferior, CH2Cl2, es decir, el diclorometano, y le volvemos a agregar el cloro. Si lo vemos aquí en la reacción de Lewis, entonces quitamos otro hidrógeno y le agregamos un cloro, y observen que el producto ahora será un carbono que tiene solamente un hidrógeno, pero que está unido a 3 cloros, es decir, Cl3. Nombre del producto: triclorometano. Triclorometano más ácido clorhídrico. El triclorometano se conoce popularmente con el nombre de cloroformo. Si tomamos el producto obtenido en la tercera reacción, el triclorometano, lo ubicamos acá, lo volvemos a hacer reaccionar con el cloro, entonces en la representación de Lewis quitemos el hidrógeno y le agregamos otro átomo de cloro. Como observan, el producto que se va a obtener es un carbono unido a 4 cloros, es decir, CCl4. Ya sabemos que el otro producto que se forma es el ácido clorhídrico. Nombre del producto obtenido: tetra 4, tetraclorometano. Popularmente se conoce como cloruro de carbono. Repito, su nombre: tetraclorometano. Popularmente conocido, más conocido como cloruro de carbono, con un segundo producto que es el ácido clorhídrico. Les pregunto, ¿será posible continuar con el proceso de halogenación? Ya ustedes estarán diciendo que no, debido a que en el último producto el metano ha perdido todos los hidrógenos y ya no hay hidrógenos para ser reemplazados. De tal manera que aquí finaliza el proceso de halogenación. Observen que el proceso de halogenación lo hicimos varias veces
una, dos, tres veces, cuatro veces, de tal forma como se hizo varias veces, todo el proceso recibe el nombre de polihalogenación. Poli porque se hizo varias veces. Entonces repito que este proceso se llama polihalogenación. En conclusión, la halogenación es una reacción de sustitución en la cual un átomo de halógeno reemplaza a un átomo de hidrógeno de un alcano. Este proceso es similar o igual, no importa el tamaño del alcano. Puede ser etano, propano, butano y así sucesivamente. La reacción se va a realizar de la misma forma. Cuando el alcano presenta 3 o más carbonos y fuera de ello presenta ramificaciones, entonces el producto que se va a obtener en la halogenación serán 2 productos. Observen el producto inicial. La molécula que está escrita en la parte superior, el compuesto es igual al que está escrito en rojo en la parte inferior. Para hacer más ágil la explicación, entonces vamos a omitir, vamos a quitar el compuesto que está en la parte inferior y lo vamos a incluir aquí, adicionando como coeficiente el número 2. Quiere decir que aquí hay 2 moléculas de dicho alcano. ¿Cuál es el nombre de este alcano? Observen que la cadena principal está formada por 3 átomos de carbono y que en el segundo carbono presenta una ramificación que es el metil. Entonces el nombre correspondiente será 2-metil propano, porque tiene 3 carbonos, 3 carbonos, y ano, que es el sufijo final que nos señala que los enlaces son sencillos. Nombre del compuesto 2-metilpropano. Pero recordemos que tenemos 2 moléculas de metilpropano. Y vamos a realizar un proceso de halogenación, pero en esta ocasión vamos a hacerlo con el bromo, utilizando como catalizador la luz ultravioleta NIU. Recuerden que un átomo de bromo va a reemplazar a un átomo de hidrógeno. Entonces vamos a sacar de acá un átomo de hidrógeno, lo vamos a ubicar tentativamente en ese lugar. Entonces el producto que se obtiene será CH3, CH. Recuerden que acá en el último carbono perdió un hidrógeno, entonces nos quedará CH2 y su respectiva ramificación que es el metil. ¿Cuál es el nombre del compuesto que se ha obtenido? Entonces, cadena principal 3 carbonos, pero ahora en el carbono 1 se encuentra el bromo, entonces su nombre será 1-bromo. En el carbono 2 está ubicada la ramificación del metil, guión 2-metil, y el nombre de la cadena principal será, ya lo hemos dicho, es el propano. Nombre del compuesto 1-bromo, 2-metilpropano. Recuerden que solamente utilizamos un bromo, entonces con el otro bromo vamos a hacer la misma reacción, pero en este caso el carbono que se va a sustituir no va a ser el de acá, porque al unirse el bromo esto adquiere estabilidad y entonces el hidrógeno que se va a ver afectado es el hidrógeno del carbono que está ubicado, del hidrógeno que está ubicado en el carbono 2, que va a ser reemplazado, entonces lo quitamos, lo ubicamos temporalmente ahí. Y el producto, el segundo producto que se obtiene será CH3, aquí teníamos CH, pero como pierde el hidrógeno, entonces nos queda solamente el carbono, y en la parte, en el tercer carbono tendríamos CH3. Unido con el respectivo metil y se une al carbono 2, le unimos el bromo. ¿Cuál es el nombre que recibe el segundo producto? Entonces tenemos la cadena carbonada conformada por 3 productos y en este caso tenemos un bromo
que es un sustituyente y además una ramificación que es el metil. Entonces, para nombrarlos, recuerden que se nombra en orden alfabético, entonces mencionamos primero el bromo, que está ubicado en el carbono 2, entonces se llamará 2-bromo, 2-metil, 2-metil, y el nombre de la cadena principal ya sabemos que es el propano. Entonces el nombre del segundo compuesto será 2-bromo, 2-metilpropano. Como se han obtenido dos productos diferentes, podemos observar que este proceso se va a denominar una mezcla de alcanos en la cual se obtiene monohalogenados. Se dice monohalogenados porque cada uno de los productos solamente tiene un halógeno, uno monohalogenado y el otro compuesto también solamente tiene un halógeno, es monohalogenado. Entonces son productos que en su conjunto se denominarían, serían una mezcla de alcanos que nos producen productos denominados monohalogenados. ¿Recuerdan que habían salido dos hidrógenos? Los he dejado para el final para señalar que estos dos hidrógenos se unen y formarán la molécula de hidrógeno, que es un compuesto inorgánico y lo ubicamos en la parte final de la reacción. Otras de las reacciones que ocurren en los hidrocarburos saturados es la nitración, en la cual un alcano reacciona con el ácido nítrico a altas temperaturas para producir un nitroalcano más agua. En el ejemplo planteado tenemos como reactivo el propano. Este propano, para reaccionar, deberá perder un hidrógeno. Entonces veamos en la parte inferior cómo este hidrógeno reacciona dentro del ácido nítrico. Un hidrógeno, el del ácido nítrico, está unido a un oxígeno y el hidrógeno que se desprendió del alcano se va a unir a ellos de tal forma que el oxígeno completa 8 electrones, 2, 4, 6, y los dos que comparten los hidrógenos para un total de 8, conformándose la ley del octeto, y de esta forma se obtiene el agua, la cual hemos escrito en la parte final de nuestra reacción. Recordemos que el alcano perdió un hidrógeno, entonces nos quedará CH2, no 3. Recordemos que el ácido nítrico perdió su hidrógeno para la conformación del agua y que para esa formación del agua se utilizó un oxígeno de tal manera que no nos quedan 3 sino 2. Entonces, el producto final que se obtiene es porque esta molécula de nitro se une al carbono, el cual perdió el hidrógeno, que encontramos representada en la parte final, CH3, CH2, CH2, NO2. Nombre de este nuevo compuesto se nombra primero nitro porque es un sustituyente, entonces su nombre será nitro, y el origen del alcano era propano, su nombre será nitropropano, y ya dijimos más la molécula de agua. He separado el primer ejercicio de otros dos que vamos a explicar a continuación, pero en esta ocasión con una condición particular, es que vamos a colocar un exceso de ácido nítrico, por eso colocamos 2 moléculas de ácido nítrico. Recordemos que con una molécula de ácido nítrico se formaba una molécula de agua. Como tenemos 2 moléculas de ácido nítrico, entonces se van a formar no una, sino 2 moléculas de agua, la cual ubicamos en la parte final de la reacción. De la misma forma que se obtienen 2 moléculas de agua, también se van a obtener
dos moléculas de nitro y lo que nos tocaría analizar es dónde se van a ubicar. Recordemos que un carbono pierde un hidrógeno, en este caso el carbono 3, y el otro hidrógeno lo va a perder el carbono 2, de tal forma que donde se han perdido los hidrógenos se van a ubicar las partículas de nitro, NO2 para el segundo carbono y N2 para el tercer carbono. De esta forma hemos obtenido un nuevo producto cuyo nombre será el siguiente. Observen que tenemos una molécula de nitro unida al primer carbono y una molécula de nitro unida al segundo carbono. Entonces el compuesto se va a llamar 1,2 dinitro y su origen era el propano, 1,2 dinitro propano. También puede ocurrir que con un exceso de ácido nítrico, la molécula del alcano se vea afectada y se parta en dos, de tal forma que vamos a tener un trozo con dos alcanos y otro con uno solo. Cuando se utiliza una mayor cantidad de ácido nítrico, también puede ocurrir que la molécula de propano se rompa de tal forma que origine dos trozos, uno conformado por dos carbonos y el otro conformado por un solo carbono. Entonces, una molécula de nitro se va a unir a la primera parte y la otra molécula de nitro se va a unir a la segunda parte. Veamos cómo queda en el producto. Agregamos la molécula de nitro que se une a los dos carbonos y entonces se forma el compuesto denominado nitroetano. Nitroetano porque solamente encontramos dos carbonos, dos carbonos, ano, enlace sencillo. Nombre del compuesto, nitroetano. De la misma forma, la segunda parte se une con la otra molécula de nitro, originando el producto denominado nitrometano. Nitrometano porque solamente tiene un carbono. Veamos qué ocurre con los excedentes en el ácido nítrico. Por cada molécula de ácido nítrico queda un sobrante de un hidrógeno. Entonces, como son dos moléculas de ácido nítrico, entonces van a quedar un sobrante de dos hidrógenos. De la misma forma, cada uno de ellos quedará otro sobrante que son dos oxígenos que corresponden a las dos moléculas de ácido nítrico. Estos cuatro átomos se fusionan y entonces van a originar un compuesto que es H2O2, dos hidrógenos, dos oxígenos. Este compuesto es el peróxido de hidrógeno, comúnmente conocido como agua oxigenada. En esta forma hemos terminado la reacción denominada nitración de los alcanos.